Muy buenas tardes. Para mí es un placer participar en este acto de apertura del webinar organizado por la sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, en relación con un tema tan absolutamente importante que afecta a tantas familias como es la custodia compartida. En primer lugar, tenemos que acostumbrarnos a vivir en este medio digital que ha venido para quedarse, pero que no puede suponer en ningún caso ningún óbice ni ninguna cortapisa para que el colegio siga con su absoluta voluntad de formación para todos los compañeros y compañeras, y en este caso, pues aquellos que os dedicáis al derecho de familia. Qué duda tiene que la custodia compartida es una de las grandes cuestiones que necesitan de una especial regulación, que no está suficientemente regulada, que este webinar precisamente viene a tratar este tema. Y además estoy convencido de que la pandemia ha demostrado o puesto de manifiesto los problemas que han tenido las familias que por algún motivo pues los padres viven separados o divorciados para poder estar con sus hijos. Y bien, pues en fin, probablemente la pandemia, como tantas otras cosas, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor regulación de esta situación tan absolutamente fundamental para la vida de los hijos, que tienen derecho a estar con la madre y estar con el padre e intentar que los efectos de la separación de sus progenitores pues sean los mínimos posibles. Y felicitar a la sección de Derecho de Familia, que viene demostrando su permanente compromiso con la formación de los compañeros y compañeras que se dedican a este área, su compromiso con la mejora normativa en algo que tiene tanto que ver con la vida del ser humano como es la vida dentro de la familia. Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros del Colegio de Abogados de Salamanca y también a los compañeros del Colegio de Abogados de Madrid, con los que vamos a compartir esta jornada preparada por ambas secciones de los Colegios de Abogados de Derecho de Familia. Es una satisfacción compartir esta presentación con el decano del Colegio de Abogados de Madrid y yo diría que es una doble satisfacción, en un doble sentido. Porque por un lado estoy convencido que cuando dos colegios unen sus esfuerzos para preparar la formación, el resultado siempre es mucho mejor, mucho más positivo. Y por otro lado, porque es una gran satisfacción el ver la sección de familia que se pone en marcha, las actividades que empieza a desarrollar. La sección de familia, como todas las demás secciones, es una apuesta de esta Junta de Gobierno por dinamizar la vida del colegio, porque los compañeros participen en la formación. Y como veis, ya no estamos hablando de una formación generalizada, de una formación de conceptos generales, sino de una formación ya muy especializada, lo que buscan los abogados en actividades ya muy concretas, como es la que esta tarde va a tener lugar de la custodia compartida desde el punto de vista de la guía que ha preparado el Consejo General del Poder Judicial. Ya, como os digo, van a ser entrar en detalle de unas materias muy concretas. Y esa es la finalidad que se busca con las secciones, que los compañeros participen en la creación de la formación, de una formación ajustada a ellos. Solo me queda desearos que disfrutéis de la jornada, que sea muy provechosa y animaros a todos aquellos que no estáis incorporados a alguna de las secciones del colegio, que lo hagáis, incluso que nos podéis proponer nuevas secciones que están por crear, y aquellos que ya estáis participando, pues daros las gracias. Así que ánimo con la jornada y gracias.
Buenas tardes a todos. Creo que inicio yo mi intervención en primer lugar para dar las gracias al decano del Colegio de Madrid, del Ilustre Colegio de Madrid. Estamos encantados de que nos haya presentado en el nuevo año escolar que tenemos y preparado para todos en unas nuevas circunstancias. Damos también las gracias al decano del Ilustre Colegio de Salamanca y a la compañera Marta Bolívar, que ha sido gracias a su apoyo y a su insistencia que se ha unido y se ha podido unir por streaming a este debate tan importante. Por supuesto, tengo que dar las gracias a todos mis compañeros que estamos en este Consejo Asesor de la sección de familia, que voy a decir sus nombres porque quiero que a nadie se le olviden, son todos importantísimos, y que entre todos quiero deciros que hemos conseguido que los segundos martes de cada mes, desde las 7 de la tarde, tengamos siempre unos debates interesantes que os iremos anunciando a todos y cada uno y que irán siendo moderados por cada uno de los componentes del Consejo Asesor, tal como hemos acordado entre todos. Nuestra compañera Ana Clara Belío, que es la presidenta de la sección y que efectivamente nos deja a todos organizarnos para poder llegar a debates que sean súper interesantes para todos. Antonio Acevedo, Diana Carrillo, cómo no, Julia Clavero, compañera estupenda, Pilar Fernández Dengra, Rosa Pérez Villar y Andrés Díaz, todos ellos grandes juristas, grandes estudiosos de la sección y en interés de la familia, y que estamos todo el tiempo luchando por conseguir que la familia y todo lo que tiene que ver con sus estudios jurídicos sea conocido por todos los compañeros que están inscritos en la sección y por todos aquellos que puedan estar también interesados en el futuro, aunque se acerquen poco a poco. Os tengo que decir que este debate de hoy, que es sobre la custodia compartida, la guía de la custodia compartida, los pros, los contras y la falta de regulación legal en cuanto a normas específicas legales que han tenido que ser desarrolladas por la jurisprudencia. Para ello tenemos de compañía a 4 magníficos juristas en derecho de familia que se destacan no solamente por sus conocimientos jurídicos, que voy a decir ahora de cada uno de ellos, sino también por la calidez y la calidad humana en la aplicación de todos sus conocimientos que ponen al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos para el mejor funcionamiento de las nuevas familias en nuestra sociedad. Y en esto tenemos la primera que va a intervenir, pero yo voy a contar primero digamos, la situación jurídica de cada uno de ellos. María Gavilán, doña María Gavilán, es magistrada, en estos momentos magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid, y tiene un amplio currículum. Solamente voy a decir unas pocas cosas de las que ella, o sea, uno de los pocos especialidades o cosas que hace para que sean conocidas por todos los que nos acompañan en este debate, en estos momentos, 378 personas. Ella además es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía y de grado del Real Centro Universitario María Cristina, profesora en distintos cursos de formación de jueces a nivel nacional e internacional en escuelas judiciales de países como Bolivia, Ecuador, Guinea, Reino Unido, Bélgica, etcétera. Ha colaborado y colabora con la sección de familia en numerosas ocasiones y por eso la damos las gracias. Dentro de un minuto vamos a darle la palabra para que nos cuente su opinión sobre la guía de la custodia compartida. Luego tenemos a don Francisco Ruiz Jarabo. Don Francisco Ruiz Jarabo es un juez que en estos momentos ha trabajado como juez en numerosos destinos, en el Juzgado de Instrucción de Lora del Río, Gran Canaria. Durante mucho tiempo ha estado en Madrid en el Juzgado de Primera Instancia número 25, después ha pasado al Juzgado de Violencia de Málaga, después ha estado en el Juzgado 11 de Málaga sobre incapacidades y posteriormente en estos momentos está en el Juzgado 16 de Málaga especializado en familia. Grandes recuerdos tenemos todos los abogados de Madrid por sus grandes y sus sentencias perfectamente detalladas que permitían la ejecución de la propia sentencia por la policía al quedar detallado cómo se tenía que efectuar el cumplimiento del régimen de visitas o el cumplimiento del ejercicio del derecho y de la obligación de las visitas con respecto de los hijos. Después tenemos, y vamos a oír hablar a nuestra compañera Altamira. Bueno, Altamira tiene un currículum que lo voy a resumir muchísimo porque es que ella, a pesar de que ha estudiado y es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ejerciente desde el año 1974, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres TEMIS desde 2017, es presidenta también, o ha sido presidenta de esa asociación hasta el año 2010, desde el año 2006,
miembro de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, presidenta en estos momentos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE desde septiembre del año 2017 hasta la actualidad. Profunda conocedora de las materias de derecho de familia, está también como asesora jurídica de la directora del Instituto de la Mujer, presidenta de la Cruz Roja, vocal del Observatorio Estatal y otros muchísimos cargos que yo no los voy a decir porque nos pasaríamos aquí hasta el final de este debate. Y finalmente tenemos, y va a hablar don Vicente Jesús Tobar Sabio, en estos momentos compañero abogado, pero durante largo tiempo magistrado desde el año 1999, que ha ocupado plaza en numerosos juzgados, Vera, Guadix, Santa Fe, Girona, Jaén, Granada, profesor de la Escuela Judicial Española, y ha pasado a ser en estos momentos, a ejercer en excedencia como magistrado, como abogado. Y tiene una cualidad muy importante para este debate. Siento tener que decirlo muy específicamente, pero yo estoy muy orgullosa de que esté con nosotros, porque ha sido miembro colaborador de precisamente la información que se ha dado para los jueces, es decir, la guía que se ha dado para los jueces sobre la custodia compartida del Consejo General del Poder Judicial, que por otra parte podrá ser a favor o en contra y tendrá muchísimas teorías y muchos dirán muchas cosas sobre ella, pero sin duda un ingente trabajo llevado a cabo y coordinado por Carmen Delgado, que es la que lleva el tema de igualdad en el Consejo General del Poder. Habiéndoos presentado a todos los ponentes, que quería decirlo para que todos tuvierais una idea y estéis todos muy expectantes de qué es lo que nos cuenta, voy a dar la palabra a la magistrada doña María Gavilán para que nos cuente en unos cuantos minutos, 10, 12, 15 minutos, qué es lo que piensa sobre la guía de la custodia compartida, los pros y los contras, qué situaciones favorables, qué es lo que opina ella sobre ella. Le dejo la palabra. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otro modo, la invitación a participar en esta jornada de la sección hoy al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y también, por ende, al Colegio de Abogados de Salamanca, quien se ha sumado en esta ocasión. Para mí es un placer colaborar con la sección y formar parte, y para mí es un placer que siempre organicen jornadas de este tipo, además con carácter multidisciplinar. Porque siempre lo digo y no me canso de decirlo, que creo que estas jornadas producen un efecto de enriquecimiento mutuo en experiencias que los distintos operadores jurídicos podemos tener en nuestra trayectoria profesional y que van a ahondar en una mejor impartición de justicia y en un mejor acceso al derecho de familia. Pues bien, en primer lugar, y centrándonos en la materia, por lo que se refiere a la guía y los pros y los contras, pues bueno, yo en primer lugar quiero decir que a mí la guía me parece una herramienta muy útil, que se pone al servicio de los jueces y las juezas, y así lo he interpretado como una herramienta dentro de la web del Consejo. Cuando queremos acceder a esto, accedemos a través, por lo menos a través de la Internet, a la guía de ejercicio profesional, donde se encuentran guías y otros protocolos de actuación en distintas materias, como es custodia compartida o como es derechos, por ejemplo, trata de seres humanos, que es una guía anterior que también se ha realizado desde el Consejo. Me parecen herramientas útiles porque recogen un compendio tanto de jurisprudencia como de profesionales con una voz de autoridad en esta materia, que es importante su lectura y su conocimiento. Es una guía de criterios de actuación, como su propio nombre indica, y uno de los pros que he encontrado también y que destacaría de esta guía, en primer lugar, es el carácter multidisciplinar de los componentes que la han elaborado. Al principio de la guía me ha gustado mucho ver, hay una psicóloga que va a explicarnos, que es algo que se escapa a nuestro punto de vista jurídico, pero nos va a dar una explicación del impacto psicológico que tiene la ruptura en la pareja, y además una persona con mucha autoridad, siendo tanto psicóloga forense como catedrática, he visto, en psicología jurídica del menor. Entonces nos explica desde el punto de vista psicológico para que podamos entender mejor lo que supone el impacto del proceso de ruptura, tanto en este caso en los progenitores como puede ser también en los menores. También es multidisciplinar, ha participado, he visto, que trabajadores sociales, y aquí hacen hincapié en el dictamen pericial y hablan del modelo de dictamen pericial. No es la primera vez que en una guía del Consejo General del Poder Judicial se habla de esta estandarización en los modelos de los dictámenes periciales, lo cual me parece un acierto. Ojo, una estandarización en la forma, no en el contenido. ¿Por qué me parece un acierto?
Pues porque son materias concretas en cada caso que requiere unos conocimientos en determinados aspectos que son los que se tienen que recoger en ese dictamen pericial. Si la forma, es decir, las cuestiones a detallar en el informe quedan preestablecidas previamente, probablemente sean informes más rigurosos y más específicos en la materia concreta. Pongo un ejemplo, también se plantea la creación de un dictamen pericial específico con las víctimas de trata de seres humanos. Aquí se crea un modelo de dictamen pericial específico a la hora de llevar a cabo el informe psicosocial en los casos de guardia y custodia compartida. Y esta estandarización, insisto, en la forma y no en el fondo, sí me parece un acierto. Y además, luego esto no quiere decir que se nos imponga la obligatoriedad de seguir el dictamen pericial, lo cual no quiere decir que en la mayor parte de los casos lo normal suele ser que este se siga, pero bien, ahí recuerdo una sentencia del Tribunal Supremo respecto a la valoración de testimonios en penal que decía que no solamente es el dictamen pericial, pues sino que ponga la sentencia del psicólogo, pero eso es una pauta orientativa de profesionales que debemos tener en cuenta y que en la mayor parte de los casos nuestras resoluciones suelen coincidir, pero existen otros elementos que tenemos en cuenta por la que podemos en ocasiones a lo mejor no coincidir. Entonces, el tener el punto de vista, en este caso también de los trabajadores sociales, me parece interesante. También, desde el punto de vista jurídico, he visto que se ha llevado a cabo un examen no solamente de la jurisprudencia mayor, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que también se ha tenido en cuenta la jurisprudencia menor y, como no puede ser de otra manera, un apartado específico para el caso de violencia sobre la mujer. A este respecto, señalar que, en mi opinión personal, uno de los casos en los que claramente no debería producirse un caso de guardia y custodia compartidas cuando haya violencia sobre la mujer con una persona que esté condenada en sentencia firme por ello. Por eso me parece que es importante tener todos estos puntos de vista. También se ha tenido en cuenta otros operadores jurídicos, como pueden ser los abogados. Ya nos ha adelantado también Altamira y era conocedora cuando vi la guía, que también Vicente Tobar había participado en ella junto con otros abogados, lo cual también me parece un acierto, porque todos los operadores jurídicos tienen algo que aportar según su experiencia profesional que nos enriquece al resto y que ha de ser tenido en cuenta también con los problemas concretos, por ejemplo, con los que nos podemos encontrar, no solo los que vemos nosotros en el juzgado, sino muchas veces los que podéis ver los letrados, sobre todo en la mayor parte de estos casos, los problemas que nos vamos a encontrar, que siempre destacáis, son los problemas de ejecución de las sentencias. Entonces, luego al final de la guía, pues he visto que se efectúan unas conclusiones, que es incluso unas propuestas de mejora legislativa, y aquí es donde creo que queda claro cuál es el problema que subyace, que es un aspecto claramente mejorable, es la falta de regulación de determinados aspectos de la custodia compartida, como puede ser el coordinador parental, si en su caso se decide llevarlo a cabo, y demás. De este aspecto voy a hablar ahora con posterioridad. Los anexos también hablan tienen una guía orientativa para el interrogatorio, en el caso de los interrogatorios de parte, como también para las recomendaciones en las audiencias de los menores. Yo todo esto he leído distintas críticas también sobre la guía. Yo entiendo que es una herramienta más puesta al servicio de los jueces y las juezas. Yo no entiendo cuando leo la guía que lo que se esté vulnerando, no creo que se esté vulnerando la ley orgánica del Poder Judicial, ni mucho menos. O sea, entiendo que no se entromete en ningún caso en la independencia, en la impartición de la jurisdicción de los jueces y magistrados, porque no pretende, en este caso, imponer algo que no se ha impuesto por vía de la ley, que es la guardia y custodia compartida como preferente. Si me preguntan mi opinión, y a este respecto sí quiero también destacar, yo sí considero que, en principio y en abstracto, y ahora entraré en ello, la guardia y custodia compartida sí considero que es la situación más deseable en el caso de una ruptura de unos progenitores, porque creo que debemos situar al menor en el centro. Ahora bien, esto no quiere decir que en todos los casos se pueda aplicar una guardia y custodia compartida, que tampoco creo que esté diciendo eso la guía. Ya sabemos todos, y también se recoge en la guía, y se habla del interés superior del menor, que desde la Convención de Naciones Unidas del año 89, que sitúa y señala que hay que atender al interés superior del niño, nuestra Constitución, artículo 39.4, y luego ya pasamos a la Ley Orgánica 196, que ya sabemos todos que se detuvo un poco más
en el interés del menor en el artículo 2. Y entonces yo creo que lo que hace la guía es un poco en esa vía tener en cuenta la situación que recoge la legislación periférica, por decirlo de alguna forma. Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta en nuestras resoluciones que el interés del menor es satisfacer sus necesidades básicas materiales, físicas, de educación, emocionales, afectivas y ponderar en todo esto la edad y madurez del menor. Creo que la guardia y custodia compartida es lo más deseable. Sí creo que la guía, al tratar precisamente la guardia y custodia compartida, parece dar una visión pro, porque las sentencias que se han aportado en su mayoría son todas pro a la guardia y custodia compartida. Pero es que verdaderamente creo que sería lo más deseable para un menor y para el superior interés la presencia equilibrada de sus dos padres, pero sobre todo no por un reparto de tiempos, que no es lo que debemos atender, como también se destaca en la guía, sino precisamente por el principio de corresponsabilidad. Y además, y por ende, yo creo que si existe una real corresponsabilidad, también se llegará a satisfacer otro superior interés del menor, que es vivir en una sociedad igualitaria. No se está imponiendo la guardia y custodia compartida de forma obligatoria a través de la jurisprudencia, yo entiendo, porque para ello sería necesario abordar una reforma del Código Civil, reforma con la que yo no estaría de acuerdo, en mi opinión personal, porque no entiendo que la guardia y custodia compartida deba ser per se el modelo automático que debamos aplicar, sino que el derecho de familia, coincidirán todos los ponentes aquí conmigo, es de una gran complejidad que nos lleva además analizar caso por caso, modelo familiar por modelo familiar, y más en una sociedad tan diversa como la actualmente nos encontramos, en la que hay tantos modelos de familias como familias propiamente dichas prácticamente. Y hay muchas cuestiones a tener en cuenta que se deben reflejar en la resolución, como la práctica anterior de los progenitores en la relación con el menor, el deseo del menor, ojo, no como criterio único, digo que se debe valorar todo en conjunto, el número de hijos, el cumplimiento del deber de relaciones con los hijos, pero todas estas bondades que supone la guardia y custodia compartida deberán luego ser analizadas a caso por caso en cada una de las resoluciones. Entiendo, por tanto, que la herramienta es un compendio muy útil a la hora de poder llevar a cabo la confección de una sentencia o a llevar a cabo un conocimiento extensivo de esta materia y distintas cuestiones y problemáticas que se puedan derivar de la misma. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nos ha encantado tu exposición. Veo que efectivamente consideras la guía como una estructura, digamos, previsible para poder determinar una custodia compartida en base a unas normas que son igualitarias para todos los jueces, que deben aplicarse de forma diferente de conformidad con la familia con la que se estén tratando. Eso es así, ¿no? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora luego entramos con preguntas como por lo que ocurre con lo que están llamando ahora el síndrome del emperador y todos estos problemas derivados del tema de la custodia compartida. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a nuestro querido don Francisco Ruiz Jarabo, que le ruego pues, que efectivamente también nos dé su opinión sobre esta guía de la custodia compartida y su aplicación, ya que como juez de familia pues ve si efectivamente tiene utilidad, no tiene utilidad, para qué nos puede servir y si realmente es aplicable lo que está puesto en esta guía en la realidad práctica de cada día en los tribunales, con el tiempo que un juez tiene para poder dictar la sentencia. Por favor, muchas gracias, Francisco. Hola, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a los asistentes por participar en este acto. Lo primero de todo, tengo que disculpar un poco por los auriculares que no tiene nadie, solamente tengo yo, pero por problemas técnicos no podía hacerlo de otra manera y estoy utilizando los auriculares de mis hijos para jugar a Fortnite. Era muy poco serio, pero es la única posibilidad que tenía. Bueno, voy a hacer un poco de abogado de la guía porque he leído bastantes críticas. La verdad es que la guía entera, de principio a fin, los 364 folios, no he podido leérmela porque a la vuelta de verano me he encontrado con el juego un poco regular y estoy señalando juicios. Estoy en sala 4 días a la semana, de lunes a jueves. Ya se pueden imaginar lo que es eso. Y acabamos de empezar. Pero bueno, he visto que hay algunas críticas y me gustaría salvar un poco lo que es la guía, en la funcionalidad de la guía, porque es un instrumento potentísimo. Es que más que útil es potentísimo. Lo de útil se queda corto porque es que establece una visión desde todos los puntos de vista, de todos los campos. A ver, la primera crítica, que ya la ha adelantado María un poco, que se ha hecho sobre todo por las asociaciones judiciales, es si es una injerencia del Consejo General del Poder Judicial en la labor de los jueces. Hombre, no.
Yo creo que no. El problema viene dado otra vez por el título. Pone guía de actuación para la tal, a lo mejor eso puede hacer algún tipo de confusión. Pero ojeando la guía, aunque sea en diagonal, ojeando la guía, se aprecia que realmente no está diciendo a los jueces cómo debéis actuar, cómo debéis hacer tal. No está moviendo a los jueces a orientarlos en una determinada situación, en una determinada orientación a favor o en contra de la custodia compartida, sino que dice simplemente esto es lo que hay a día de hoy. Por eso yo creo que si el título hubiese sido Estado actual y perspectivas de futuro de la custodia compartida, pues yo creo que habría habido menos polémica al respecto. Entonces, a mí la guía me parece fenomenal. Yo creo que todo el mundo se debería saber, como el Padre Nuestro, el apartado segundo, cuando empieza a hablar del impacto psicológico de la ruptura de la pareja sobre los miembros de la familia. Tanto que se habla de especialización de la jurisdicción de familia, la gente se equivoca mucho. La especialización no es solo crear juzgados que se dediquen solo a la familia, sino es sobre todo la formación de todos los agentes que intervengan en un procedimiento de familia, etcétera. Conocer los aspectos psicológicos de una ruptura es que es absolutamente esencial y debería, al igual que yo hice cuando entré en el juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga, solamente fueron 2 semanas, poquísimo, para una especie de aterrizaje forzoso para conocer los entresijos. Se debería hacer lo mismo en la jurisdicción de familia y ahondando mucho en los aspectos psicológicos. Lo que viene aquí en el apartado segundo de este impacto psicológico, que analiza todo, cómo va la ruptura, cómo afecta a los niños, cómo afecta tal y cual. Hombre, lo hemos tenido que estudiar hasta ahora todos los jueces sobre la marcha, leyendo pues, los informes psicosociales, artículos que hemos visto en prensa, artículos que nos han pasado, libros que han caído en nuestras manos, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, la guía de buenas prácticas de la exploración de menores de Mercedes Caso, que es una maravilla también, lo que más que es muy difícil de encontrar porque creo que está descatalogado ya, y que ahí hacía un estudio psicológico de cómo había que afrontar la actuación con los menores y según los tramos de edad. Eso, por ejemplo, se desconoce mucho y había que hacerlo. La guía toca este tema y yo creo que está fenomenal. Lo que hace a continuación es pues analizar aspectos sociales, que bueno también, y sobre todo el estudio de la jurisprudencia. Lo único que dice es esto es lo que hay. Pero es verdad que lo que ha dicho María, que yo no había caído, tengo que reconocerlo, que la mayoría del muestreo hecho, por decirlo así, es favorable a la custodia compartida. Sigue así el criterio del Tribunal Supremo, que dice que la custodia compartida debe ser algo deseable, que yo también lo considero. Vamos, llevo la jurisdicción de familia desde el año 2006, 14 años y medio, y la verdad es que lo que he visto es eso, que la custodia compartida es lo que más pacifica a la familia, porque siempre lo digo en todas las charlas que doy y todo esto, si los jueces de familia tenemos una función que también tienen los abogados de familia, es pacificar a la familia en la ruptura. En fin, no hay más. Si es que si conseguimos pacificar a la familia, se arregla el problema. El problema es si dictamos una sentencia que crea tensión, que no están resueltos los problemas, etcétera. En ese caso, la familia está en llamas y la volveremos a ver en el juzgado y la volveremos a ver en el juzgado una y otra vez. Y lo que he visto es que el instrumento más pacificador de la custodia compartida es, más pacificador de la familia es la custodia compartida. Siempre hablo de un estudio que hice sobre los procedimientos de ejecución cuando estuve en Madrid. En el año 2007 o así me llamaron para una ponencia y me dio por estudiar cuántos pasos de ejecución, cuántos procedimientos de ejecución hay en familias con custodia exclusiva y familias con custodia compartida. Yo, como recibía las demandas desde el decanato, pues hacía palotes, iba contando según me iban llegando. En Madrid teníamos en aquel entonces unas 400 demandas de ejecución cada año, hice el muestreo durante 7 años, o sea, 2.800 aproximadamente, y solamente hubo casos de ejecución de custodia compartida, 2. Siempre lo que es absolutamente llamativo. En 7 años solamente 2 casos de ejecución de custodia compartida. Ahora estoy en Málaga y no he hecho el mismo muestreo, pero el número de casos que vienen de ejecución de custodia compartida y de custodia exclusiva, la diferencia sigue siendo enorme. Desde luego no son 2, son mucho más de 2, pero sigue siendo enorme, lo cual me da que pensar que la custodia compartida realmente es correcto que sea lo más deseable. En este también incide un poco la guía, pero diciendo que no hay un mejor modelo de custodia. Hombre, decir eso a priori es un poco aventurado. Yo apuesto por la custodia compartida, pero por los resultados prácticos. Pero también lo que ha dicho María, eso no quiere decir que demos la custodia compartida así a todo el mundo y sin pensar. Antes de la grabación, no sé si se salió al aire, comentaba muy bien Altamira cuando estaba haciendo yo las pruebas de sonido como loco,
que es verdad que hay mucha gente que utiliza la custodia compartida con otros fines. A mí, compañeros de ustedes, compañeros abogados, me han dicho varias veces que han entrado muchos hombres en su despacho diciendo yo quiero la custodia de esa que no hay que pagar. Ni siquiera saben cómo se llama. Afortunadamente, claro, cuando la experiencia de los juzgados y todo eso, pues ya ves, ya te huele cuando van a por la custodia compartida de verdad o cuando persiguen quitarse la pensión o, sobre todo, la mayoría de los casos, atacar a la vivienda. No desgajarse de la vivienda. Eso lo veo muchísimo y últimamente lo estoy viendo más. Como se está poniendo de moda, entre comillas, lo de la custodia compartida, lo estoy viendo más. Mucha gente que pide la custodia compartida, pero dedica 2 líneas a las funciones de cuidado de los hijos. Olvídate de un plan de parentalidad, que eso ya imposible, pero dedica toda la demanda a la casa, a la pensión, etcétera, etcétera. Ya lo ves un poco. Cuando ni siquiera te dicen en los juicios, ya no digo en las demandas, que no te lo dicen, sino en los juicios, les preguntas, pero usted, ¿para qué quiere la custodia compartida? ¿Semanal, quincenal, mensual? Dice, no sé, lo que usted quiera. Pero ahí ya se cae. Es que vamos olvidando. Pero fuera de eso, hay muchísimos casos de muchísimos padres y madres que se quieren volcar con el reparto de roles de cuidado y en eso me parece fenomenal. Está muy bien el compendio que hace la guía sobre los criterios a tener en cuenta, pero repito que cuando dice la guía criterios a tener en cuenta, no está dando instrucciones a los jueces, que es lo que se critica. De verdad que es que eso lo quiero recalcar porque este es un instrumento muy bueno y se ha visto un poco ensombrecido por estas críticas. Lo que dice la guía es, estos son los criterios que se vienen utilizando jurisprudencialmente en todas las sentencias que hemos analizado. Pam, 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 voluntad de los hijos, proximidad de domicilio, todo lo que ya sabemos todos. Y que viene a recoger la jurisprudencia sobre todo del Tribunal Supremo. Pero repito, no es que esté la guía diciendo, haced esto, que esto es lo correcto. Bueno, está muy bien que se queden focalizados los criterios fundamentales, sobre todo comunicación mínima, que eso no se tiene en cuenta. Me sorprende mucho que me vengan al juzgado pidiendo custodia compartida cuando los dos progenitores están bloqueados mutuamente en el WhatsApp. Eso que pasa un detalle sin importancia es para mí sí que es mucha importancia. Si no hay fluidez en la comunicación, ojo que no digo que se lleven bien. El Supremo tampoco dice que se lleven bien. Dice que es normal que se lleven mal porque están separados. Evidentemente, si se llevan bien, no estuviese separado probablemente, pero que hubiese un clima mínimo de entendimiento entre los progenitores. También la presencia de criterios educativos similares. A mí si me vienen una custodia compartida con antecedentes de procedimientos de jurisdicción voluntaria por discrepancias en el ejercicio de la patria potestad, hombre, eso también es un termómetro para ver que realmente aquí una custodia compartida puede ser algo muy forzado. El problema también de la violencia doméstica, violencia de género, etcétera, pues estoy de acuerdo en que aquí la custodia compartida a priori no debe valer. Y ahí está la guía que dice más o menos que habría que flexibilizar, pero de momento eso choca frontalmente con la legislación vigente. Es verdad, claro, yo cuando estaba en el juego de violencia sobre la mujer aquí en Málaga, evidentemente no podía dar la custodia compartida, pero habría puertas. Decía, cuando se acabe las responsabilidades penales, todas las consecuencias penales, todo, puede optar por hacer un procedimiento de modificación de medidas donde se podrá estudiar el caso. Que también se ha interpretado mal esto. Cuando he dicho eso, muchas veces han creído que digo que cuando se acabe lo penal ya me darán la custodia compartida. No, abrimos la puerta para que se estudie. Porque también es verdad que hay diferentes grados de violencia. No es lo mismo una violencia física agresiva de maltrato físico con lesiones incluso, que el típico que se le va la boca y que insulta. Se abre un juicio por delito leve en el último caso, se abre un juicio ya más serio por el primero, y evidentemente cuando se está abriendo un procedimiento penal por un delito leve de vejaciones, pues entonces decir que ahí cerrar el grifo a la custodia compartida, pues no sé hasta qué punto podría ser acorde con esa idea de intentar pacificar a la familia que estaba diciendo anteriormente. ¿Qué más? Luego también se ha criticado si la guía propone generalizar la custodia compartida impuesta. Se habla de custodia compartida impuesta. Hombre, aquí yo creo que es un poco hacer trampas, porque, dicho así en plan jocoso, porque absolutamente todas las custodias que salen de un juzgado son impuestas, ya sea compartida o ya sea exclusiva. Solo no son impuestas las custodias que los padres, los progenitores acuerdan libremente en un convenio regulador, en un convenio en sala o cuando llegan a un acuerdo en sala o porque no se discute. Pero siempre que hay una discrepancia, que uno quiere custodia exclusiva y custodia compartida, la solución que yo adopté siempre es impuesta. Si yo digo custodia compartida, es una custodia compartida impuesta. Uno quiere una cosa y otro otra. Pero si yo digo no al lugar a la custodia compartida, como hoy un asunto, evidentemente si digo custodia exclusiva, es una custodia exclusiva impuesta.
Ese es el problema. Los jueces siempre imponemos. Si es exclusiva o es compartida, siempre que haya controversia. Con lo cual, eso de decir que favorece la custodia compartida impuesta, pues tampoco estoy de acuerdo. Y bueno, me he ido un poco del tiempo. No sé si ya me espero a las preguntas o... Sí, que está muy interesante. ¿Puedes seguir un poquito más? Ahora pasamos a los demás. Sí. Vale. Bueno, entonces también establece muy bien la guía los supuestos que se hace con la casa, que se hace, cómo se hace la pensión alimenticia, etcétera. Aquí también se utiliza, yo utilizo a veces las tablas orientadas de consejo, pese a que no me gustan. Pero el problema viene dado, y aquí ya veo que hay 407 participantes, que cada vez que vayan a un juzgado de familia, que aporten la documentación. En Madrid me pasaba más, mucho más. En Málaga, de momento, ni una vez. En Madrid me venían con las 12 últimas cuentas de la luz, las 12 últimas cuentas del agua, tal. Y yo cogía calculadora y empezaba a hacer. Y hacía un cálculo milimétrico del gasto de la familia. Pero últimamente estoy viendo procedimientos en los que se dice única y exclusivamente el padre gana tanto, la madre gana tanto y no se dice nada. Tengo que preguntar en sala que a qué colegio van, si es concertado, si es público, si es privado, etcétera, etcétera. Así que hago un llamamiento a los ahora 408 participantes que hay aquí que arranquen toda esa información de sus clientes y la pongan en el juzgado. Porque los jueces no tenemos una bola de cristal. Entonces, a falta de datos es cuando ya utilizo las tablas orientadoras. Porque digo, ¿qué hago aquí? No puedo tirar ahí al aire o lo que dice el fiscal. Está muy bien lo que ha dicho María, se me ha olvidado, no tenía que ir a punto de me he pasado, el estudio que hace la guía de los equipos psicosociales. La guerra que dan, porque es un instrumento, es una cosa muy rara, que no viene previsto procesalmente, etcétera, etcétera. Nos encontramos con partidos judiciales en los que hay una tardanza brutal en hacer informes psicosociales. Yo tengo un equipo psicosocial escrito, pero se fue la psicóloga, se ha ido la trabajadora social, estoy sin nadie, estoy tirando de los equipos de los otros dos juzgados de familia, y entonces se está retrasando mucho el trámite para hacer el informe psicosocial. Aquí todas las partes, cuando ninguno de los dos tiene abogado de oficio, no tiene justicia gratuita, me están pidiendo que se haga la pericial insaculando. Que aunque estén en los equipos psicosociales, que dicho coloquialmente, que los abogados no se corten ustedes y pidan insaculación, porque se hará mucho más rápido y se ganará más tiempo y no tendremos el periodo de espera. Y ahora mismo me han pasado para la sentencia hoy un procedimiento, bueno, no digo el número por no decir datos, pero es del 2017, que estuve dando vueltas en el equipo psicosocial 2 años. 2 años. Entonces las partes pues se pueden imaginar y la validez de ese informe. Pero bueno, entonces está muy bien que se regule ahí en la guía, insisto, criterios orientativos, etcétera, pero se debería regular legalmente, que es lo que también fomenta la guía, la regulación legal, esta situación. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Qué pasa con las periciales? ¿Qué pasa con las ejecuciones de familia? Que es que no, la legislación actual es absolutamente coja. Además, también lo ha dicho Altamira cuando está haciendo las pruebas de sonido y lo ha dicho fenomenal. Y dice, ¿qué hacemos aquí? También te lo has dicho tú, Paloma, ¿qué hacemos con las cuentas conjuntas? ¿Cómo hacemos? Fíjate que no había caído en lo del embargo de las multas que has comentado. Cuando se hace una cuenta conjunta y se embarga una multa. Nunca me ha pasado, nunca lo he visto, pero bueno, es absolutamente lógico y pasará. Entonces hay que hacer una especie de legislación, pero también dice Altamira, pues muy bien, dice, es imposible, es absolutamente imposible legislar todos los flecos que pueda haber. Tenemos que hacer aquí, ¿cómo se llama esto? Una legislación, digamos, abierta, como, hombre, un poco más amplia que la actual, pero entrar al detalle es absolutamente imposible e incluso puede producir distorsión. Si, por ejemplo, se establece la custodia compartida como preferente, puede dar lugar a una distorsión que puede entender la gente. A mí me han llamado amigos, yo tengo una amiga que me dice que el padre no hace nada, no está en casa, trabaja de sol a sol, viaja continuamente, pero como en Valencia en aquel momento la custodia compartida era obligatoria, se entendía eso, se rendían de antemano. A ver, siempre que se haga una guía como esta, siempre que se haga una reforma legislativa o siempre que el Supremo diga que es deseable, quiere decir que los jueces partimos de primeras dadas de la custodia compartida. Pero si llegan datos en contra, evidentemente damos custodia exclusiva. Por eso decía al principio que aunque yo sea muy a favor de la custodia compartida, la doy con cuentagotas, porque hay que ver si se da el criterio, si no se da, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este punto, pues está fenomenal que se diga si hay que hacer una reforma legislativa, pero con las advertencias que estoy diciendo. Cuidado que es imposible abarcarlo todo y cuidado cómo lo hacemos todo. Yo creo que lo importante, lo primero de todo, es modificar el sistema de ejecución. Yo antes de entrar en Madrid, en el juzgado de familia de Madrid, estuve en el juzgado de menores de Las Palmas
Y ahí es una maravilla, porque la sentencia que se dicta a un menor no es el punto final, es el punto de partida. Sabes que una medida para el menor, internamiento cerrado, abierto, libertad vigilada, etcétera, etcétera, y de ahí partimos. Y según la evolución vamos cambiando. El problema es que el sistema legal español establece que la sentencia es el punto final. Y la gente se mata en los juicios, se mata en las demandas, se mata para llegar a una sentencia favorable. Eso es muy, muy difícil de pacificar una familia así. Si se optase por un sistema parecido de la jurisdicción de menores, donde también interviene un equipo técnico, interviene la entidad pública, que también se debería hacer en familia, para las cuestiones de la ejecución, se habla del coordinador de parentalidad. Yo también estoy a favor del coordinador de parentalidad, pero tengo muchas dudas sobre su funcionamiento práctico. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, qué materias puede decidir, entre comillas, el coordinador de parentalidad? No es verdad que solamente sea sobre el tema de visitas, sino también sobre pequeñas discrepancias de patria potestad, pequeñas. Pero ¿qué pasa con lo que decide? ¿Es ejecutable eso? ¿Qué recurso cabe contra lo que dice el coordinador de parentalidad? Es que como ven está todo muy, muy, muy abierto. Pero bueno, ya lo dejo aquí, que veo que me enseñas. Muchísimas gracias. No, he dejado todo este tiempo porque verdaderamente para los abogados es muy importante la visión y la visión que tiene el juez del asunto que nosotros estamos llevándole y cómo lo ve un juez, cómo un juez tiene que resolver en función de los parámetros que los abogados aportamos, ¿no? Entonces, como pocas veces tenemos esa visión objetiva o central, por eso los jueces están sentados en el medio de una mesa y nos ven, como yo siempre digo, en ángulo de 180 grados, mientras que los abogados estamos en un ángulo lateral que vemos las cosas lateralizadas. Con lo cual agradezco mucho tu intervención, como siempre me encanta tu visión y te dejaría hablar todo el tiempo porque yo estoy encantada y tengo que felicitarte porque siempre además he visto que estás en todas las jornadas de familia, en las jornadas de abogados y jueces de familia, en las de la Asociación de Abogados de Familia, en la plataforma de Familia de Derecho, en todos los temas que tienen que ver con familia, estás ahí metido, dando tu opinión y poniendo tu experiencia para todos los compañeros y para todos los ciudadanos, toda la ciudadanía. Así que muchas gracias por todo ello. Y dicho esto, y dándote las gracias, vamos a pasar a la compañera, nuestra estimada y queridísima compañera Altamira Gonzalo, que como ya he dicho, he leído solo un poquito de su currículum, es súper lista y nos va a contar todo, conoce la legislación de Aragón, conoce sus especialidades, conoce los problemas que ha habido en Aragón y yo espero ya a partir de estos momentos su intervención para que nos cuente su opinión sobre la guía de la custodia compartida emitida por el Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias, Altamira, la palabra tienes. Gracias a ti, gracias al Colegio de Abogados de Madrid y de Salamanca también por organizar este debate sobre un tema tan importante y gracias a ti, Paloma, por invitarme a aprender y a decir mis dudas y sería un poco Pepito Grillo, ya lo digo. Bueno, yo creo que la guía es más que una guía, y quizás es un poco extemporánea porque la custodia compartida se introdujo en el Código Civil en el año 2005, han pasado 15 años. Y yo creo que hay aspectos muy importantes de la guía, coincido con los que me habéis precedido en algunas cuestiones, sobre todo en el estudio que se hace de la jurisprudencia, no solo del Tribunal Supremo, sino también de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, aunque en la referencia que se hace a las sentencias del TSJ de Aragón, hay una omisión que he echado en falta porque justo tuvo una jurisprudencia muy peculiar y diferente en el tema de la exclusión de la custodia compartida cuando hubiera una situación de violencia de género en la pareja. Porque contra la opinión de las 3 audiencias provinciales de Aragón, el TSJ resolvió que el tiempo de exclusión terminaba cuando terminaba el procedimiento penal, mientras que las audiencias provinciales entendían que era hasta que se extinguiera la responsabilidad penal. Ahí ha habido esa discordancia y eso no lo he visto recogido, pero sí que me parece que es muy interesante, eso me parece muy interesante también, pues la necesidad de especialización, determinadas recomendaciones, etc. Pero hay algunas cosas que no las comparto y es de las que voy a hablar, porque
me sumo a las cuestiones positivas que habéis dicho para no ser reiterativa. Y quiero hablar de tres temas. Un tema es el enfoque de la custodia compartida, otro es el tema de la valoración de las pruebas periciales y otro es el tema de la coordinación de parentalidad. Esas tres cuestiones. El tema de la custodia compartida. Yo creo, por contraposición a lo que dice Francisco, que sí que la guía tiene, por lo menos es como yo he percibido en su lectura, la intención de generalizar la custodia compartida. Y voy a decir que yo soy muy partidaria de la custodia compartida, porque como mujer comprendo que es lo más liberador para las mujeres. Ganar tiempo para la vida, ganar tiempo para el ocio, ganar tiempo para el trabajo, para lo que queramos, ¿no? Pero claro, la realidad social es la que es. Yo creo en la corresponsabilidad y en mi familia he practicado la corresponsabilidad. Y la consecuencia de la corresponsabilidad en el momento de la ruptura es lógicamente la custodia compartida. Esa es la continuación natural, ¿no?, en el cuidado de los hijos. Pero claro, la realidad social no es esta. Las cifras de excedencias son tercas y un año tras otro nos muestran que no bajamos del 90% en que las excedencias para cuidado de hijos las cogemos las mujeres. Pero no solo entre las categorías más bajas de salarios y de trabajo, eso pasa también dentro del Poder Judicial. Si se estudian las cifras de excedencia por cuidado de hijos, las cogen en un 90% las mujeres también dentro del Poder Judicial. Esta es la realidad que tenemos. Es verdad que la custodia compartida se ha normalizado por parte del Tribunal Superior, por parte del Tribunal Supremo, se ha normalizado en la medida, se ha ido legislando de facto de esa manera, ¿no? Pero se ha normalizado, no se ha generalizado, porque hemos tenido experiencias de generalización que no han sido, a mi entender, positivas. La guía da unos datos que yo creo que son muy interesantes. Nos dice que en los mutuos acuerdos se acuerda la custodia compartida en un 20% de los casos. Y ese 20% no es de un año, sino que es una cifra también terca que se repite durante años seguidos. Es decir, no pasamos de ese 20%, que seguramente se corresponde con ese cuidado conjunto previo por parte de la pareja. Entonces, en mutuo acuerdo se pacta un 20%. En contenciosos, ahí sí que ha ido subiendo año a año, porque yo la cifra la tengo estudiada, estamos ahora en un 40%. Es decir, que han sido los jueces quienes han ido forzando la normalización de la custodia compartida. No digo que esté bien ni que esté mal, pero quiero decir que una cosa es normalizar y otra cosa es generalizar. En Aragón ha habido custodia compartida preferente. Y en la guía, en la página 87, donde se hace un análisis cualitativo de las sentencias del TSJ de Aragón al respecto, dice criterios para decidir las custodias. El primero, la preferencia legal es de lejos el argumento más utilizado por las sentencias del TSJ, dificultando en muchas ocasiones la valoración de otros factores o circunstancias del caso concreto. Se observa que el criterio de la preferencia legal se impone en diversas ocasiones sobre las reticencias de los peritos a la custodia compartida. Esto es una barbaridad, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que la custodia que se debe acordar en cada caso es la custodia que beneficie más a los menores, sea compartida, sea individual, la que sea, pero no por preferencia legal. Y eso también se corrobora en la contestación a la pregunta 14 del cuestionario que contiene la guía, que es muy interesante. La respuesta unánime es que la custodia compartida no ha de ser el sistema preferente. Es decir, que hay casos que la gente no acuerda custodia compartida y no tiene razón no acordándola, y lo mejor para los críos es que se acuerde la custodia compartida por el juzgado, pero hay otros muchos casos en los que no debe haber custodia compartida porque no es lo mejor para los menores.
claro, los jueces que toman el trabajo muy a pecho, que son la mayoría afortunadamente, se estudian cada caso y averiguan y analizan dónde está el interés del menor. Pero los que son un poco más vagos, pues preferencia legal y problema resuelto. Otra cosa que a mí me hubiera gustado y que lo digo siempre, cuando la custodia compartida no es pactada, sino que es impuesta o que es acordada por el juzgado contra la voluntad de uno de los dos, yo creo que sería importante que se fijara una revisión de las consecuencias de esa custodia compartida al cabo de 1 año o de 2 años para ver cómo ha influido en la evolución de los menores. La guía propone flexibilizar, ya lo has dicho Francisco, el 92.7, la exclusión de la custodia compartida cuando hay violencia de género. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La razón, no estoy de acuerdo por muchas razones, pero la razón que da la guía es que dice que la jurisprudencia ha ido suavizando el requisito de la relación pacífica entre los progenitores. Pero claro, una cosa es que no haya relación pacífica, que discutan o que haya cierto conflicto, y otra cosa es que haya violencia de género. Porque la exclusión no entra en juego con la simple denuncia, como se dice en la guía. La exclusión no entra en juego ahí. La exclusión entra en juego cuando hay un proceso penal abierto o cuando el juez entiende que existe esa violencia de género de las alegaciones de las partes, supuestos en los que yo, la verdad, no lo he visto. Por tanto, yo creo que esta propuesta contraría, ya lo has dicho, legislación vigente, la ley integral, pero contraría el Pacto de Estado, contraría el Convenio de Estambul, artículo 31. Quiero decir que yo creo que no es procedente y no estoy de acuerdo. Es oportuno citar la macroencuesta que se acaba de publicar la semana pasada sobre la violencia de género en el año 2019 en España, y a mí me ha espantado una cifra. La cifra, bueno, dos. Una, que solo se denuncia el 21,7% de los casos, y otra, que en el 51% de los casos que hay menores, cuando hay menores en el 51% de los casos, los menores han sido víctimas directas y personales de esa violencia de género. Claro, si vemos que solo se denuncia el 21,7%, las mujeres no aguantan la violencia de género por toda la vida. Lo que hacen es ir al divorcio. En el divorcio no contamos, que a veces ni los abogados nos enteramos de que la causa que subyace en la ruptura es una situación de violencia de género, y la gente no denuncia porque no es obligatorio denunciar y porque toma esa opción. A veces niños que se niegan a cumplir las visitas, a veces son de estas familias que no ha habido denuncia penal, no ha habido proceso penal por violencia de género, y se niegan a ir con los padres. Por eso yo creo que lo importante es que el juez averigüe la causa, tiene medios, averigüe la causa de la negativa de los menores para en un momento determinado negarse a cumplir las visitas. Por eso yo creo que hay cierto aire de generalización de la custodia compartida, y yo creo que no se corresponde con la situación social que tenemos. Otra cuestión de la guía que no estoy de acuerdo es la propuesta que se hace de instar modificaciones procesales para restar valor probatorio a los informes de los órganos adscritos a los juzgados, equiparándolos a los privados. Bueno, primero el 348 el juez le sirve para los privados y para los de los gabinetes, pero yo creo que esta es una propuesta desigualatoria, y es una propuesta que en la medida que es asumida por el Consejo General del Poder Judicial, pues supone ir un poco en contra del mandato del 9.2 de la Constitución. Si tú estás dando el mismo valor a unos informes que a otros, estás favoreciendo a quien más dinero tiene, y eso no se puede hacer desde el Poder Judicial.
y de entre quienes menos dinero tienen están las mujeres. Por tanto, es una propuesta que no tiene ninguna perspectiva de género. Esta propuesta es que me ha llamado mucho la atención porque en Aragón, en el año 2018, el Partido Popular hizo una proposición de ley en las Cortes de aquí, de la comunidad autónoma, que proponía exactamente esto. Era un solo artículo, proponía modificar el Código de Derecho Foral aragonés en dos apartados. El segundo era los dictámenes relativos al régimen de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores que las partes aporten al proceso equivalen a los elaborados por el apoyo técnico por el equipo técnico de apoyo judicial. La propuesta no salió adelante, pero era del mismo tenor que lo que se contiene ahora en la guía, y a mí me parece un desatino. Y finalmente, en tercer lugar, quería destacar la insistencia de la guía para crear la necesidad de la regulación de una figura nueva, la del coordinador de parentalidad. Con el TEMIS tenemos hecho un estudio al respecto, estamos en contra de la necesidad y de la conveniencia. Hicimos el estudio porque nos llamó la atención, ¿no?, que en algunos juzgados se estuviera haciendo experiencias piloto y hemos tenido malas experiencias profesionalmente. Yo personalmente he tenido una mala experiencia en este tema. Bueno, la coordinación de parentalidad llega a nuestro país de la mano de la Fundación Filia y de la Fundación Filia, y junto con la Fundación Filia del juez Francisco Solano. Han ido formando a personas como coordinadores de parentalidad, dando unos cursos en algunas universidades, y estas personas, los jueces que están de acuerdo con esto y los designan, pues estas personas forman parte de los peritos o de los coordinadores de parentalidad de los que pueden echar mano los jueces. Estos coordinadores están instruidos, los firmados por la Fundación Filia, están instruidos en el signo de alienación parental y lo aplican. Y lo aplican aunque no lo mencionen. Y no es porque sí, sino el problema es que es una forma de resolver un problema que perjudica a los críos. ¿Por qué digo esto? Yo he tenido un asunto en el que una coordinadora de parentalidad en un tema de dos hermanos adolescentes de 13 y 15 años que llega a un determinado momento no quieren ir con el padre porque se aburrían con él, propuso quitar la custodia a la madre, dársela al padre y que la madre no viera a los niños en no sé cuánto tiempo. En fin, un dislate que los niños le dijeron que sí, que corriendo iban a hacer esto. Esta experiencia, pero ha habido muchas más. Entonces, a ver, se dice los coordinadores de parentalidad para las ejecuciones de alta conflictividad. Luego también es para elaborar planes de parentalidad, en fin, no se sabe porque como no existe regulada la figura, pues no sabemos bien qué es. Pero en principio lo que más se dice es para resolver ejecuciones de alta conflictividad. Como decía antes, yo creo que ahí el juez tiene que conocer los motivos de los menores para negarse a cumplir las visitas. Es esencial saber la causa. Y tiene el instrumento para conocer la causa. Ese instrumento es el gabinete. Es verdad que los gabinetes de los juzgados, ¿por qué es el instrumento? Porque es neutral, porque es independiente de las partes, porque está especializado, porque está todo el día viendo asuntos y los que son buenos profesionales huelen los asuntos a distancia. Y además probablemente conoce la familia porque la ha visto en el procedimiento crítico. Entonces el recurso, a mi entender, es el gabinete psicosocial. Y después del gabinete que haya hecho el diagnóstico, porque el gabinete no tiene más intervención, tenemos los puntos de encuentro, tenemos la mediación familiar.
Hoy se ha aprobado, se ha publicado en Cataluña una ley de mediación que la hacen obligatoria en los procesos de familia. Yo creo que la cultura del acuerdo, la cultura del pacto, la cultura del consenso es mucho más importante y da mejor resultado con los hijos que la cultura de la obligación, que es la de la coordinación de parentalidad. Bueno, ya voy a terminar, que ya te veo la cara. Pero estamos pasando un poquito de tiempo, no vamos a tener sino tiempo. Es que es todo tan súper interesante, todo lo que me contáis todos, y supongo que todos los que nos están escuchando quieren seguir escuchando, pero el tiempo nos cierra. El tiempo. Para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Altamira. Ha sido súper interesante y súper interesante toda la información que nos has dado. Nos es para todos, están llegando montones de preguntas para todos, para ti muchísimas también, para todos los panelistas, pero es que nos queda un poquito y nos va comiendo el tiempo y nos queda poco. Y tengo que dar la palabra a nuestro compañero, antiguo magistrado, o sea, que tiene la visión de las dos partes, del magistrado, de juez, de abogado, de cliente, de lo que sufren unos de otros. Y luego una cosa muy importante, y yo le ruego a Vicente, a don Vicente Tobar, que nos cuente cómo han hecho, puesto que él ha formado parte de esa guía, de ese trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, cómo han llegado, cómo se han reunido, cómo han llegado a estas conclusiones, qué trabajo han hecho, durante cuánto tiempo para llegar a esto, ¿no? Porque ahora parece que hay mucha gente que sabía todo, pero no sabía nada porque al final han tenido que salir en esta guía. Te paso la palabra, Vicente, esperamos con mucho interés todo lo que nos quieras contar. Muchas gracias. Tuya es la palabra. Nada, pues muchas gracias a ti, Paloma. Gracias por darme la palabra, por supuesto, y gracias por invitarme a este webinar tan interesante. Yo estoy encantado de escuchar aquí a los demás panelistas. Vamos, yo estaría por hacer preguntas incluso y meterme más casi en el público. Y nada, bueno, muchas gracias, por supuesto, a la sección de familia, al Colegio de Abogados de Madrid, al Colegio de Abogados de Salamanca, bueno, pues para organizar este tipo de cuestiones. Bueno, lo malo que tiene hablar el último, eso en los juicios a veces viene muy bien, porque con adherirte a lo que han dicho los demás, ya prácticamente puedes ya pasar tu honorario a los clientes. Pero en este caso yo creo que habría que decir alguna cosa más. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que han dicho los que los que han ido anterior en el uso de la palabra. Con algunas cuestiones discrepo, muy pocas, además pensaba que iba a discrepar algo más con Altamira y discrepo en pocas y ahora las comentaré. Y bueno, y si te parece, pues podemos empezar comentando cómo se crea esta comisión o por dónde sale este grupo de expertos, entre comillas, para hacer un estudio sobre la custodia compartida. Bueno, pues esto nace de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, yo tampoco, claro, yo lo que voy a hablar siempre será en mi nombre, será mi opinión. Yo no puedo hablar en nombre y mucho menos del Consejo General del Poder Judicial. O sea, yo he sido un mero invitado, lo cual agradezco además muchísimo que hayan contado conmigo. Y bueno, pues se forma una comisión paritaria de hombres y de mujeres, paritaria en los territorios nacionales, de componentes de prácticamente de todas las comunidades autónomas y de todos los sectores que tienen algo que decir en materia de custodia compartida. Hay jueces de familia, hay jueces de violencia, de juzgados de violencia de la mujer, hay jueces de audiencias provinciales, magistrado del Supremo, Antonio Seija, además, que ha sido uno de los ponentes, de los máximos ponentes de la mayoría de la jurisprudencia que ha ido recayendo en estos últimos años. Hay psicólogos forenses, hay catedráticos de filosofía, no, pero podría haberlo también, de psicología, trabajadores sociales y 3 abogados. O sea, 3 abogados de distintas partes del territorio nacional. Me imagino que por no coger 3 de Madrid, que seguro que estáis los mejores y están, o la mayoría de los mejores en materia de familia, pero bueno, han querido coger, yo creo que de toda parte del territorio nacional. O sea, ha sido, como no podía ser de otra manera, que un comité que nace de la Comisión de Igualdad, pues un comité absolutamente igualitario. En ese comité hay personas de todas las tendencias, de todas las ideologías y de todas las sensibilidades. Por tanto, y aquí ya meto un poco una cuña de una cosa para ir contra lo que decía Altamira, que dice que la guía invita un poco o señala como la preferencia a la custodia compartida. No es verdad. O sea, no es esa la intención o al menos no es esa la intención de la guía.
La guía lo que quiere es hacer un análisis de lo que está sucediendo, que lo ha dicho también muy bien Francisco, que igual el título no era el mejor y se tenía que haber llamado, bueno, pues estado actual de la situación de la custodia compartida. Y no se trata, o sea, la guía no está a favor ni en contra de la custodia compartida, está a favor en los casos que se dan los requisitos, que se dan los criterios, y en contra de los casos en los que no se dan unos criterios razonables para que haya una custodia compartida. En ningún caso se habla de preferencia, hacía referencia también a la disposición que tenía la legislación de Aragón, que ya ha sido derogada, y no, yo creo que en la guía en ningún caso se habla de esa preferencia, sino lo único que se habla es que, bueno, pues lo que dice el Supremo, que no es una excepción, sino que es un sistema de custodia normalizado, pues fija una serie de criterios que además están muy consolidados en el Tribunal Supremo, y en base a esos criterios pues habrá que ir caso por caso dando custodia compartida o no dando la custodia compartida. Y sí que me parece interesante, que eso además lo han comentado varios de los que me han precedido, es la necesidad de un control posterior. Eso sí que parece, además que eso sí que está previsto incluso en el Código Civil, que una vez que se fija la custodia compartida, se revise y se haga una intervención de cómo está funcionando esa custodia compartida, pues para llegar a la conclusión de que si realmente era una estrategia para fastidiar al otro progenitor o para intentar darle menos pensión de alimentos, o si realmente había una asunción en la corresponsabilidad en la crianza y educación de los niños, ¿no? O sea, que sí que me parece, eso es otra de las cuestiones que me parece importante, y creo que ahí estábamos de acuerdo prácticamente con todo, y desde luego con Altamira. ¿Cómo funcionaba esa comisión? Bueno, lo primero eso, o sea, que además esto han hecho referencia, y lo ha dicho María al principio, a esa composición plural, y que, sin embargo, me pareció, al principio fue una de las críticas que yo escuché, ¿no? Que habían participado incluso abogados en una comisión del Consejo General del Poder Judicial, como participan siempre. Cada vez que hay un proyecto de este tipo, una guía de este tipo, que como también bien ha dicho María, no es la primera ni será la última, estos son instrumentos para los jueces. Por supuesto que no se les obliga, el juez que quiera la utiliza y el que no quiera no lo utiliza, o sea, solo que se sintetiza, se sintetiza la jurisprudencia, se fijan unos conocimientos de carácter psicológico que está bien que tengan los jueces en materia de los que se van a dedicar a la familia, que es lo que también hablaban antes los compañeros. O sea, la necesidad de esa especialización de la jurisdicción pasa por ahí, pasa porque el juez no solamente tenga conocimientos jurídicos, sino también de psicología, de por qué se establece, cómo se hace un dictamen de un equipo psicosocial, qué parte del dictamen es la interesante, qué parte es la que es menos interesante. O sea, eso parece totalmente fundamental. Y bueno, y por eso en la composición de este comité hay gente de todo tipo, o sea, todo el que puede aportar algo, que no solamente, o sea, que sería como muy, no sé, o sea, muy soberbio pensar que a los jueces solo le pueden hacer una guía jueces. O sea, hay gente que no son jueces y que saben lo mismo o más, o que aportan otra visión. Y eso se ha hecho siempre, y en el Consejo General del Poder Judicial yo creo que eso se ha respetado siempre. En los cursos de formación de jueces siempre participan profesores universitarios, abogados, fiscales. O sea, bueno, a mí eso como primera crítica, yo más que crítica lo que veo es un valor de este comité, ¿no? Esa pluralidad, ese carácter multidisciplinar. Bueno, pues a partir de ahí nos hemos ido reuniendo pues, durante más de un año. El comité lleva vivo durante más de un año, o sea, terminó con la pandemia, teníamos las últimas reuniones previstas para marzo y para abril, y esas las tuvimos que hacer, ya no las pudimos hacer presenciales, pero sí que nos reuníamos en Madrid, en el Consejo, por las tardes, pues bueno, eran reuniones pues, de 3-4 horas, pues prácticamente cada 3-4 semanas, durante más de un año. En cada reunión nos llevábamos deberes, nos ponían deberes, decían, bueno, pues para dentro de 3 semanas hay que, pues vosotros tenéis que mirar la jurisprudencia de Andalucía, el TSJ de Aragón, o sea, y luego íbamos trayendo esos deberes, y la redacción ha sido totalmente colectiva, o sea, con una pantalla ahí en un salón del Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo que íbamos aportando cada uno, se iba repasando, se iba retocando conforme a las aportaciones que hacían los demás. Es decir, que no solamente el que ha trabajado sobre una cuestión ha trabajado solo sobre eso, sino que ha participado en la redacción prácticamente de todo. Ya digo, más de un año, y al final, bueno, pues
yo creo sé que salió un trabajo bastante interesante, bastante bueno, y mi sorpresa fue también casi cuando al poco de salir la guía, al muy poco, quizás ese fue yo creo que el error, empezaron las críticas. Yo luego, la mayoría de los compañeros, tanto jueces, compañeros, como abogados, que la tienen, están encantados. O sea, cuando ya uno lee la guía, yo creo que la mayoría de la gente, por supuesto que hay aspectos que serán mejorables, incluso yo, hay un punto que también ha comentado Altamira con el que estoy de acuerdo con ella y no estoy muy de acuerdo con el de la guía, y eso ahora lo comentaré al final. Pero bueno, o sea, todo el mundo está encantado para las críticas tan duras que surgieron al principio. Yo creo que fue un poco sin conocer el verdadero contenido de la guía. La principal, bueno, ya hemos hecho referencia a la crítica de la composición, y la principal crítica, o la segunda crítica, fue un poco el atentado contra la independencia judicial, que suponía que el Consejo supusiera una injerencia en la tarea de los jueces. En absoluto. O sea, en el Consejo, y eso ya digo, que yo hablo de mi opinión, de eso debería de contarlo el Consejo, pero no tienen la más mínima intención el Consejo de influir en los jueces. Sino lo que sí tiene el Consejo claro es que hay una materia delicada, una materia que está todos los días en los juzgados, que no tiene una normativa sistemática, no tiene una legislación, una ley que regula la custodia compartida, pero sí existe una jurisprudencia más o menos consolidada en el Supremo. O sea, el Supremo sí da unos criterios bastante estables, o por lo menos últimamente, en esos años, dio unos criterios bastante estables, y que, sin embargo, no se terminaban de aplicar del todo en las audiencias provinciales. Ha comentado alguien también por ahí que la mayoría de las audiencias provinciales son partidarias de la custodia compartida. No es verdad. Hay audiencias provinciales pro custodia compartida y audiencias provinciales contra custodia compartida. Entonces, claro, aquí no se trata, por supuesto, respetando siempre la independencia judicial, pero bueno, la independencia judicial tiene un límite. No quiere decir que puedas hacer lo que quieras, como quieras y cuando quieras, porque cuando ya hay una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y hay una doctrina unificada, o sea, la unificación de la jurisprudencia, eso es seguridad jurídica, eso lo requiere y lo necesita el ciudadano. Y entre otros motivos, o sea, cuando se habla siempre de la reforma de la justicia, esa debe ser una. O sea, que se habla muchas veces de la reforma general, pero nadie da cosas concretas, pero esta podría ser una. O sea, una mayor unificación. Esa función unificadora la cumplen, en teoría, las audiencias provinciales y luego el Tribunal Supremo. Sin embargo, en la práctica, pues a veces no ocurre. Y en este caso, cuando en el Tribunal Supremo había una jurisprudencia consolidada, sin embargo, te vas y estudias las audiencias provinciales, incluso los ponentes. Entonces ya ves rápidamente qué ponentes pro custodia compartida y qué ponentes contra custodia compartida. Y en las sentencias se utiliza pues el mismo corta y pega de la misma sentencia del Supremo con el mismo fundamento jurídico y se llegan a conclusiones distintas. Entonces, bueno, pues nada, aquí está todo, o sea, para todo sintetizado para que los jueces lo conozcan mejor. Es una herramienta que les permite tener un acceso mucho más directo a lo que dice el Supremo, a conocer mucho mejor la jurisprudencia del Supremo. Si a pesar de eso no quieren utilizarla o quieren seguir un criterio distinto al que tiene el Supremo, pues podrán seguir haciéndolo. O sea, no se les puede expedientar, ni el Consejo les va a requerir para que obligarle a cargo del Supremo. Pero sí que está bien que sepa de, oye, esto es lo que dice el Supremo, esto. Porque sobre la custodia compartida parece que todos sabemos mucho, pero luego a lo mejor no sabemos tanto. O sea, una vez que nos metemos en el fondo de la custodia compartida, pues hay muchos matices que son los que hay, en los que es conveniente resaltar, y es lo que yo creo que hace la guía. O sea, la guía no hace más que eso, fijar esos criterios psicológicos, que es bueno que los conozca un juez. El juez que no quiera leerlo no los va a leer, no tiene por qué leerlo, ni nadie le puede obligar, pero hombre, yo creo que no es malo que tengan conocimiento en psicología, en trabajadores sociales, en cómo se interpreta un dictamen, en cómo al final en los anexos, lo decía también muy bien Francisco, hay un libro magnífico de Mercé Caso sobre la exploración del menor, la audiencia del menor. Bueno, pues ahí se fijan unos criterios, unos anexos de cómo hacer una audiencia del menor. El juez que quiera seguirlo lo seguirá y el que no quiera no lo seguirá y hará la audiencia como lo ha hecho toda su vida, por supuesto. Pero bueno, pero sí que ahí se fija una serie de cosas que es interesante que el juez extraiga del menor. O sea, pregunta, igual que la guía que hay del interrogatorio de partes, que fijaros que eso en realidad va más dirigido
a los abogados, más que a los jueces, porque son los que hacen el interrogatorio de parte, aunque no estaría de más que en estos procedimientos de familia intervinieran más los jueces preguntando cosas. ¿Por qué? Porque para saber si se dan los criterios de la custodia compartida es necesario conocer una serie de cuestiones. Entonces, sin esas cuestiones, que hay que preguntárselo a los progenitores, no sabemos si se dan esos criterios y si tenemos entonces un caso de custodia compartida o no. Por eso, lo que no se puede resolver sobre una custodia compartida sin conocer ciertas cosas, pues sin conocer lo que también habéis puesto de ejemplo. Si un progenitor quiere un colegio católico, el otro uno público, un progenitor quiere que haga la comunión, el otro no, evidentemente, con esas situaciones no se puede dar una custodia compartida. Pues nada, pues entonces hay que conocer eso. Y conocer eso y luego, como hemos dicho, que haya una intervención posterior para comprobar si realmente se dan o no se dan esos casos. Bueno, pues eso era un poco como funcionábamos en este comité. Ya digo, muy encantado del trabajo hecho y muy contento, creyendo que habíamos hecho un buen trabajo. Y las críticas, bueno, pues como digo, la composición, la segunda era la posible injerencia, que ya hemos explicado que no. Yo creo que cualquiera que lea la guía no puede observar injerencia. Y la tercera crítica que yo había oído era un poco eso, ¿no? Lo que ha dicho Altamira, esa preferencia que parecía que daba la custodia compartida, que daba la guía a la custodia compartida. Y yo creo que no lo es, Es verdad que la custodia compartida también, como ha dicho Francisco, y eso sí lo tenemos más o menos todos comprobado, es el sistema que genera un poco de más paz familiar con carácter general. Y eso es lo que tenemos que buscar en estas situaciones de conflicto, de crisis matrimoniales. Pero, ya digo, habrá que ir caso por caso. Yo con la guía lo que explica es, estos son los criterios, esto es lo que hay que mirar en cada caso, y si se dan todos y coinciden y concurren todos esos criterios, pues podemos dar una custodia compartida, y si no se dan esos criterios, pues no se da una custodia compartida. Yo creo que ese es el espíritu de la guía, o por lo menos era el que teníamos los que estábamos allí. Eso no quita que, ya digo, que concurriendo los requisitos y concurriendo los criterios, pues nos parezca que la custodia compartida, pues al final es lo más razonable para que el menor no se separe no solo de uno de los progenitores, sino de toda su rama familiar, porque al final la separación de un progenitor le implica la separación de toda su rama, de sus primos, sus abuelos, como sabéis. Y bueno, pues entonces en condiciones donde no haya un motivo para no darla, pues está bien que el menor mantenga esa relación. Con un par de cuestiones, ¿puedo o no? ¿Sabes qué ocurre? Que si no nos va a quedar hacer debate, es que me parece todo lo que también, vuelvo a decir lo mismo, todo súper interesante. A mí me parece que es un grandísimo trabajo que sirve efectivamente de base, porque hay muchos jueces de familia y jueces que están llevando temas de procedimientos de familia, que son cosas que ya saben y en las que pueden aportar, pero luego hay muchos jueces que están entrando nuevos, que acaban de terminar, que les sirve efectivamente para poder estudiar o tener una base en un problema que en estos momentos está en un tanto por ciento muy, muy elevado de la población, muchísimas personas tienen en estos momentos problemas derivados de la separación en los diversos tipos de familia que nos encontramos en estos momentos. Sí, y piensa... Pero ya poco más te voy a poder dejar, porque si no, no van a hacer preguntas, y tenemos muchísimas preguntas que están entrando en el chat continuamente para ti, para Altamira, para Francisco Benjarao, para María Gavilán, para todos. Entonces, nos quedan, creo que es 10 minutos, o sea, 10 minutos de debate. Pero dinos las últimas palabras, porque es tan interesante que tenemos que dejarte esas últimas palabras. Es muy interesante estos últimos 30 segundos, porque además estoy de acuerdo con Ana. Una es que nos llamó también la atención que hay más sentencias contenciosas con custodia compartida que en convenios de separación o de divorcio. Eso nos llamó la atención y eso también lo debatimos y lo hablamos, y probablemente sea lo que decimos, que se dejan llevar por esa preferencia de la custodia compartida, y ya, como el Supremo ha dicho que la compartida, ¿no? Ni siquiera la custodia compartida, pues custodia compartida. Eso, y estoy de acuerdo, o sea, eso hay que matizarlo. Y lo segundo, que no estoy muy de acuerdo tampoco con la figura del coordinador de parentalidad. Es verdad que estamos hablando de situaciones de altísimo conflicto, donde no sabes ya qué solución dar o cómo solucionar eso, y esto, bueno, pues parece, sin hablar de ese origen que tú decías que tiene esa figura del coordinador, como figura coordinador no estaría mal, pero bueno, igual meter otra persona más, otro interviniente en este conflicto, a mí ya me parece que estamos ya mucha gente.
a la hora de estos conflictos. Y por último, que la mediación también y los sistemas de resolución de conflictos previo al proceso también están indicados en la guía como totalmente recomendables, por supuesto. Y me callo. No, es que, ¿sabes? Yo os dejaría a todos, creo que para cada uno tendría que dejar 1 hora como poco, porque de verdad yo me quedo embelesada con todo lo que me contáis. Es todo súper interesante y aprendo tantas cosas y del tiempo de trabajo, y me parece un trabajo fenomenal. Y desde luego Carmen Delgado, que fue la que hizo la coordinación en el Consejo General del Poder Judicial, yo la felicitas en mi nombre, yo la felicitaré también personalmente, y la verdad es que me parece que es un trabajo muy, muy bueno el que ha hecho, con la unión de todas las personas y todos los profesionales que se unieron, y todas las sentencias que sirven, yo creo, para muchos jueces y también para muchos abogados que nos inmiscuimos en esas interioridades del Consejo General del Poder Judicial, que son para jueces, pero que nosotros nos las acogemos. Bueno, tengo que decirlo, hay muchísimas preguntas, nos están llegando mientras estamos hablando. Mire, quiero decir, no puedo interrumpir, pero tengo preguntas absolutamente para todos, de todos los colores y de todos los gustos. Felicitaros a todos, por supuesto. Voy a empezar y voy a tratar de seguir el mismo orden que he seguido con el tema de la ponencia. A ver, para doña María Gavilán, estoy haciendo recopilación de todas las preguntas que nos llegan, porque nos llegan de ejecuciones, de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que voy a tratar de resumir, y luego pues algunos más habrá más preguntas y vamos a ver si surge algún tipo de debate entre los propios panelistas. Doña María, dicen, ¿consideran que con la guía lo que está tratando el Tribunal Supremo es legislar e imponer la guardia y custodia compartida con carácter prioritario? Ay, perdón. María, micrófono. Eso. Perdón, sí. Sí. Creo que esto lo he respondido anteriormente con la intervención. Yo creo que no, que la guía no trata de... O sea, a ver, creo que el Supremo sí considera, al igual que creo que la mayor parte de las personas, consideramos que una guardia y custodia compartida obviamente es lo deseable, pero yo no entiendo ni que el Supremo ni que la guía estén imponiéndolos que este medio esta forma de guardia y custodia sea el preferente. Sin perjuicio de que es el deseable por los motivos que ya he expuesto anteriormente y que también se recogen en la guía. O sea, esto no quita a que no se pueda dar en todos los casos, pero desde luego es el deseable. La presencia para el superior interés del menor está vinculado a tener una presencia y una corresponsabilidad de sus dos padres, por supuesto. Hablamos muchas veces siempre hablamos, bueno, parece que se pide la custodia compartida por la vivienda, por tal, pero ¿puede ser también que el que está pidiendo la custodia sea precisamente para quedarse con la vivienda, o piensa que esto, es decir, es para cada caso concreto y el juez tiene que ver cada caso concreto si es viable esa custodia compartida? A ver, yo creo que no tiene por qué ser vinculado a la vivienda. Esto sería presuponer y atacar la presunción de inocencia de una persona que está pidiendo la guardia y custodia compartida, pero creo que la pericia de los jueces y las juezas en este caso es examinar precisamente caso por caso, de ahí a que no pueda ser un criterio legal como preferente, sino examinar caso por caso. Al valorar la prueba, en este caso puedes darte cuenta, te das cuenta, de hecho, si está fuera de la situación, por los motivos que ha dicho mi compañero Ruiz Jarabo, ha indicado que se ve en la demanda, o lo ves cuando haces el interrogatorio de parte, que no están preocupados por los tiempos, la conciliación con su vida laboral, sino únicamente les interesa en este caso pues el tema de que se la den sin explicarte mucho más por qué y sin saber ni siquiera qué sistema es el que quieren. No tienen un plan de parentalidad, aunque no lo hayan llamado así, pero ni siquiera tiene un plan de parentalidad cuando va a declarar, ya no te digo en la demanda, cuando va a declarar. Entonces, creo que esto lo deja claro. Otra pregunta que hacen es, ¿considera que la guardia y custodia compartida, como recogen las sentencias que recoge la guía, es la forma más adecuada de protección al menor tras la ruptura de sus padres o no? A ver, yo vuelvo a insistir en que no creo que la guía esté imponiendo la guardia y custodia compartida, o sea, eso partiendo de ahí. ¿Creo que es lo más interesante? Pues creo que es lo más deseable, como he indicado, pero que hay que estar al caso por caso. Y voy a poner un ejemplo de que no, y es el caso de los lactantes. Cuando estamos con un lactante, creo que aquí la guardia y custodia compartida no se puede imponer desde que cuando ha nacido, sino que ha de ser progresiva. Y además, a este respecto, viendo que está el colegio el de abogados de Salamanca,
conocerán todos la muy interesante sentencia que me pareció de juzgado de primera instancia número 8 de Salamanca, la 74/2019, que es con ocasión de una situación de este tipo. Yo en el caso de los lactantes creo que, por ejemplo, está la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Pediatría Española, que explican los beneficios y el superior interés del menor, en este caso con respetar la lactancia, con lo cual se fija como por parte de la Organización Mundial de la Salud, y yo así lo he recogido en mis resoluciones, cuando ha habido un lactante, que es en los 3 años. Porque es las recomendaciones médicas que entiendo que priman aquí para el superior interés del menor. Por eso digo que hay que ir al caso por caso y que la guía no lo está imponiendo y que hay que proceder a analizar la familia concreta y el superior interés del menor concreto. O sea que usted la corta edad del menor no lo considera obstáculo o sí para el ejercicio de la custodia compartida. ¿Y cuál piensa para un lactante o para un niño pequeño de 1 año, de 2 años? ¿Cuál es el sistema mejor de estancias más adecuado con cada progenitor? ¿Qué piensa usted? No creo que yo lo que no estoy diciendo, y no quiero que se me confunda, es que con niños pequeños no se pueda ejercer una guardia y custodia compartida. Yo no fijo tramos de edad en este caso, sino sí que me refiero a un hecho que es positivo tanto para el menor y que también redunda en la mujer gestante que ha dado a luz y que tiene también, está pasando también ella la lactancia. Creo que la lactancia, o sea, la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de pediatría dicen lo positivo que tiene la lactancia para el superior interés del menor, y debido a los espacios que hay entre las tomas, veo poco viable una guardia y custodia compartida a priori desde que es recién nacido con ese superior interés del menor. Entonces creo que en esos casos concretos se pueden establecer guardias y custodias o bien en primeras exclusivas y prever que luego sea progresiva, o bien ir mejorando las visitas conforme se van alargando las tomas. Por eso digo que yo no establezco, por eso también habría que ver menores que tengan ciertas patologías, o sea, tendríamos que analizar el caso concreto, y en el caso de la lactancia me ha parecido relevante para ponerlo de manifiesto y por eso lo he indicado, pero no me refería a la corta edad de los menores, sino al estado de lactancia de los mismos. Muchas gracias. Voy a pasar a otro panelista sin perjuicio de que sí que quiero decir a todos los demás panelistas que si ven alguna contestación en la que le guste intervenir, pues nada, abre su micrófono y nos da también su opinión, porque nos parece también importante, pero esto es precisamente para esto, para que todos conozcamos la opinión y crezcamos y ampliemos nuestra imaginación y nuestra creatividad en la aplicación y desarrollo de las resoluciones de los conflictos en materia de familia. Pues bueno, ahora voy a preguntarle, siguiendo nuestro orden, aquí a todas las preguntas que tenemos, a nuestro querido don Francisco Ruiz Jarabo. Y como él, tenemos varias preguntas para él. Don Francisco, tiene que abrirse su micrófono, porque si no, eso es, perfecto. Entonces, a ver, tenemos varias preguntas. Muchas de ellas, y ahora las voy a referir, se refieren a cuando estaba hablando de los diferentes tipos, o sea, el incremento de ejecuciones cuando la custodia no es compartida y cuando sí es. Pero yo voy a empezar por una cosa de la que he hablado antes, puesto que nos ha dicho en su exposición que es favorable o que es muy pro custodia compartida, y dice, y ha dicho, no exime del pago de alimentos, por aquello de que efectivamente, pues el que tiene más tiene que poner más. Y nos preguntan, mire, la custodia compartida no exime del pago de alimentos al otro progenitor cuando hay una desproporción en el tema de los ingresos. Sin embargo, hay muchas maneras de establecer en esa custodia compartida cómo cada uno de los progenitores contribuye a las necesidades de los hijos. Es posible que se ponga que cada uno tiene que contribuir al 50% y el progenitor que más dinero tiene pagar al otro. Es posible que efectivamente se pague en diferente proporción lo que tiene que ver con los gastos del menor, bueno, y otras modalidades. Entonces, nos preguntan, efectivamente, ¿cuál es el criterio que se debe contemplar? Es decir, ¿cuál es la diferencia salarial que debe existir para esa pensión de alimentos? ¿Por qué se toma el doble, el triple de diferencia de salarios? ¿Y por qué efectivamente se toman esas diferencias de salarios? Porque si se pone una diferencia de contribución a los gastos educativos del hijo, se van a poner durante 10 meses, pero el hijo en realidad tiene los gastos durante 12 meses en cada una de las casas. En las casas va a tener la misma luz, el mismo agua, la misma comida. Es decir, ¿cómo resuelve eso un juez de familia para tratar de ser lo más equitativo posible? ¿Y cuál es el baremo de la diferencia que se establece o cómo se toma la diferencia salarial? Si es el doble, el triple de la diferencia de salarios,
Porque a veces se dice, pues 1.000 euros y el otro 1.300. Y dice, pues es que están igual, pero no, es que 300 euros para una familia mileurista es muchísimo dinero. ¿Puede darnos alguna opinión sobre esta materia? Muchas gracias. Pues es poco lo que he dicho antes, que si se diesen todos los datos de ingresos, todos los datos de gastos, se da lo que yo digo, bueno, la capacidad económica neta. Es decir, no se me oye casi. Sí. ¿No se me oye? Se oye un poquito mal, sí. Pero bueno, ahora vamos a ver. Ahora, sí. ahora sí que no puedo nada. Bueno, entonces, el problema viene dado porque, claro, hay que partir de la capacidad económica neta. Realmente en todos los procedimientos se tiene en cuenta únicamente la nómina, lo que entra cada mes, los ingresos mensuales, pero hay que tener en cuenta la capacidad económica neta. Es decir, si hay una hipoteca hay que restarla, si uno de los dos se va de la vivienda y tiene que irse de alquiler, hay que restar ese alquiler. Porque evidentemente no tiene ese gasto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí sacamos la capacidad económica neta. ¿Qué es el doble o el triple? Pues ahí no hay criterio tampoco. Ahí también me suelo... No se oye. Aquí no digo nada. Sí, oímos un poquito mal, pero oímos, sí. Pues no lo entiendo, no te pasa nada, perdón. Bueno, y entonces también en las tablas del consejo, por ejemplo, hay una pestaña que pone custodia monoparental y otra pestaña que pone custodia compartida. Eso es un baremo. Entonces, pero digo, baremo un criterio orientador. Pero no hay una regla que diga si gana el doble tanto, si gana el triple tanto. Pero es verdad que ahí también es un termómetro para ver cuando alguien quiere la custodia compartida para librarse de la pensión, que me encuentro con supuestos de una gran disparidad de capacidad económica y me dicen, como hay custodia compartida, que no haya pensión. Evidentemente no. Eso es un choque frontal contra el artículo 145, que distribuye la pensión según la capacidad de los dos obligados al abono, padre y madre, y el artículo 146, la capacidad del que abona la pensión con los gastos que se necesitan. No hay absolutamente ningún artículo en el ordenamiento jurídico español que diga que si hay custodia compartida no hay pensión. No hay absolutamente ninguno. Evidentemente queda mitigado porque los tiempos de estancia son más o menos parecidos. Que es verdad que no es lo que es verdad lo que dice la guía, que no tiene por qué ser 50% 50%. Se tiene en cuenta los tiempos de estancia. Pero es verdad que, claro, los grandes gastos, que son, por ejemplo, el colegio, eso habría que calcularlo. Yo siempre digo, por ejemplo, que lo perfecto sería hacer una pensión alimenticia y gastos escolares aparte. Porque, por ejemplo, me encuentro muchas veces con que se fija una pensión alimenticia global de un niño que está en primaria. Luego pasa a secundaria y el colegio pega un escalón en el coste escolar. La madre, por ejemplo, viene pidiendo un aumento de la pensión alimenticia por modificación de medidas y se dice, es un hecho previsible, que es verdad. Todo eso se solventaría si se dejase aparte los gastos escolares. Pero bueno, eso ya es complicación. Pero lo que es la pregunta es no hay un criterio general, es que hay que verlo. De luego, 1.100, 1.000 y 1.300, lo que hemos dicho, habría que verlo, si otro se va a querer, hay que ir con calculador. Pues tenemos otra pregunta que dice, la custodia compartida es una construcción jurisprudencial y está exigiendo el Tribunal Supremo la aportación de un plan de parentalidad. Que yo tengo que añadir aquí a esta pregunta que dicen que yo siempre digo, oiga, no me han traído el plan de parentalidad, pero hay muchos jueces que esto bueno, no les suena mucho y les da lo mismo. Pero bueno, yo insisto con el plan de parentalidad. La custodia compartida o alterna no está definida en el Código Civil. Por tanto, esta exigencia del juzgado en contra de la propia norma no podría ser constitutiva de nulidad por causar indefensión, dado que se exige un requisito que la ley no contempla. Esta es una de las preguntas. Está muy bien pensado, la verdad, no lo contempla. Y claro que el Tribunal Supremo también establece una serie de requisitos. He dicho antes, la comunicación entre los padres, que de todos los que hay, curiosamente hay uno que todavía no sé lo que es el número de hijos. No sé si el número de hijos, si hay pocos hijos es a favor, si hay muchos hijos en contra, no lo sé. Pero en este caso, el plan de parentalidad, por ejemplo, hombre, es un criterio para ver la seriedad con la que se toma la custodia compartida. Pero el exigir el plan de parentalidad, porque si no, no se da, no se concede, no se estudia, ahí no estoy de acuerdo. Porque hay una especie de contradicción en el Tribunal Supremo. Si dice que la custodia compartida es deseable, quiere decir que entre las dos opciones, exclusiva y compartida, considera que es mejor la compartida. Y me sorprende que se pida esos requisitos formales tan potentes como es la condonación de parentalidad para la compartida y que no se pida para la exclusiva. Se debería solicitar para las dos custodias, no solamente para la compartida. Es un poco raro. Es verdad que no se suelen aportar los planes de parentalidad. Yo es que no he visto, no llegan a 20 los que ha visto. Entonces me digo, ¿qué hago? Los jueces no hacen caso. Es que si me pongo riguroso, tendría que tirar por tierra un montón de cosas, ya no de la custodia compartida, sino de un montón de cosas más. Y claro, pero es verdad que si se quiere reforzar de cara al juzgado, de cara a cualquier órgano judicial,
una petición de custodia compartida, que sería la seriedad, hay que plantear el plan de parentalidad. Pero yo no entiendo que sea como requisito formal, sino como involucración demostrada a través de me he pensado esto, quiero hacerlo así, quiero hacerlo por semanas, quiero hacer los cambios los viernes, quiero hacer los cambios quincenales, etcétera, etcétera. Pero vamos, es verdad que no se exige legalmente, pero tampoco viene establecido legalmente muchas de las cuestiones que viene estableciendo el Tribunal Supremo. Por lo que he dicho antes, es imposible legislarlo sobre todo. Ay, perdón, un minuto. Sí, voy a pasar al siguiente panelista con las preguntas porque se supone que se nos acaba el tiempo. Nos queda un minuto solamente, o sea, pero voy a hacer aún así por lo menos 2 preguntas a Altamira, que la tenemos aquí. Por favor, Altamira, ¿quieres abrir tu micrófono? Dice, ¿nos oyes ya, Altamira? Micrófono, por favor. ¿Abres tu micrófono? ¿Nos oyes? Vale. Altamira, tenemos preguntas para ti. Dice, ¿recomienda la guía como imprescindible que en las rupturas de común acuerdo en las que se pacte una custodia compartida se aporte un plan de parentalidad completo y detallado? ¿No resultaría bastante con la regulación dentro del propio convenio de la forma en que se va a desarrollar la custodia pactada? ¿Debe contener alguna especificidad? ¿Este plan de parentalidad se incorporaría como anexo del convenio y tendría que ser aprobado? En este que supuesto podría ejecutarse en caso de incumplimiento. He juntado todas las preguntas en una, lo siento, para poder dar mayor rapidez a la contestación. Gracias, Altamira, tienes la palabra. A ver, yo creo que el plan de parentalidad es el esfuerzo que debiéramos de hacer todos, abogados y jueces también, para desarrollar más de lo que habitualmente desarrollamos en los convenios, las obligaciones de cada uno, de la madre y del padre en relación con los hijos. En Aragón, la ley aragonesa exige presentar un plan de relaciones familiares, pero se ha convertido en algo muy burocrático. En realidad es el convenio regulador al que llamamos plan de relaciones familiares. Tampoco desarrollamos más. Y yo lo que sí he aprendido es de algunos jueces, de un juez, el que me estoy acordando y lo voy a citar porque creo que lo merece, que es Javier Forcada, que fue el que desarrolló mucho en las sentencias qué competencias correspondían a la guarda y custodia y qué competencias corresponden a la patria potestad, aquí en Aragón, la autoridad familiar. Eso nos ayudaba mucho, porque decía, quien tenga la guarda y custodia pues puede hacer tal, pero será necesaria el acuerdo de ambos progenitores para tomar decisiones pues, sobre salud, sobre colegios, pero muy concretas y muy desarrolladas. Yo creo que eso nos va a ayudar, eso es buena profesionalidad, hacerlo tanto en los convenios, da igual que le llamemos plan de parentalidad, porque al final es el documento en el que nos comprometemos y que va a aprobar el juez y que por tanto es ejecutable. Y me da igual que vaya como anexo, pero vamos, como anexo que se ratifica y que por tanto forma parte después de la sentencia y es ejecutable los compromisos que ya hay. Yo creo que eso es condición sine qua non para que sirvan para algo, vamos, porque si no son ejecutables no nos servirán. Tenemos otra pregunta para ti, que es ¿cómo puede determinar un juez si la motivación para pedir la modalidad compartida de custodia es la verdadera implicación en el cuidado de los hijos económica o deseo de ganar al otro por orgullo o por venganza? A ver, yo creo que el juez es una persona perspicaz y avezada, o debe serlo, y averiguar cuáles son las motivaciones que mueven a uno y a otro progenitor para plantear los planteamientos que haga en relación, en este caso, con las peticiones de los hijos. Yo he visto en sala, en una petición de custodia compartida, preguntarle al padre, ¿y usted qué ha planificado o qué ha pensado? Yo nada, si me la dan ya veré. Eso, los jueces tienen muchos medios para darse cuenta. Además, en estos procedimientos, cuando no hay acuerdo, intervienen los gabinetes normalmente. ¿Y quién mejor que los gabinetes para profundizar y ahondar? Pues eso es la posibilidad de conciliación que tienen, las redes sociales, las redes familiares, con que cuentan para hacerse cargo de los menores. Yo creo que los jueces sí que tienen posibilidades de meter el dedo en ahí, ¿no? Y saber cuál es la motivación que hay.
Pues bueno, voy a pasar al siguiente panelista porque digo, esto nos estamos pasando de tiempo. Nos vamos a preguntar a don Vicente Tobar, con toda su experiencia profesional de magistrado, también de abogado. A ver, nos dicen a través de las preguntas que están llegando en el tema del chat, efectivamente considerabas que había que tener un seguimiento de las custodias compartidas. Muchos de los que intervienen en estas preguntas dicen, ¿por qué no también un seguimiento de las custodias exclusivas? Y la falta de cumplimiento por parte de uno u otro progenitor, da lo mismo que en las visitas, tanto que un progenitor no va a ver a los hijos y que no tiene ningún tipo de castigo ni penalización la falta de cumplimiento de ese obligación, derecho de visitas que es en favor de los hijos. ¿Por qué no se pensó en el seguimiento de las exclusivas? A ver, bueno, yo creo que porque la custodia exclusiva, aquí ya es que estamos hablando como de dos cosas distintas. Una cosa es que lo que se nos está preguntando es que por qué no se controla la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la custodia exclusiva. Entonces, bueno... No solamente eso, perdona, no solamente eso, sino, es decir, el seguimiento de las custodias exclusivas, porque a veces hay un progenitor, a lo mejor el padre tiene la custodia de los hijos o la madre, y luego realmente esos hijos están con el otro progenitor o no están realmente bien atendidos por ese progenitor a quien se le ha dado la custodia o no cumple, es decir, no solamente por no cumplimiento, sino por no ejercer realmente la patria potestad en las visitas y la custodia que tiene. Sí, hombre, en situación... Yo lo que quería decir era que, bueno, que teniendo la custodia exclusiva solamente uno de los progenitores, es como mucho más fácil que en caso de incumplimiento rápidamente se acuda a la ejecución o rápidamente se acuda al juzgado. No me parece mal tampoco que se fije un control y un seguimiento, una intervención, sobre todo esos primeros años de custodia, aunque sea exclusiva. Pero en la custodia compartida sí que es importante, porque es lo que decimos, o sea, porque tienen que darse mucho más requisitos, mucho más criterios, porque para que la custodia compartida vaya bien, y va bien la mayoría de las veces seguro, es necesario que se den esa serie de criterios. Entonces, es comprobar si realmente, porque lo ha dicho también Altamirante, o sea, la mayoría de las veces no existía una corresponsabilidad en la educación y la crianza de los hijos hasta que se produce la separación, porque antes de la separación, pues casi o muchas más veces de lo deseable, es la madre la que se ocupa de los menores. Entonces, es verdad que cada vez hay más corresponsabilidad, pero bueno, pues para comprobar si realmente existe esa corresponsabilidad y se están dedicando los dos a la crianza de los menores y no se ha hecho, pues para intentar pagar menos pensión, para intentar recuperar la vivienda, en fin, por otros motivos espurios, pues entonces por eso es por lo que yo digo que deseable fijar un control por lo menos unos primeros años. En la custodia exclusiva pues tampoco está mal, vamos, que si se comprueba y se analiza que está siendo positivo para el interés del menor o si no está siendo positivo para que se proceda a un cambio. No me parece mal. Preguntan también a través, y última pregunta, ya casi nos vamos a despedir, si piensa o se ha debatido en este grupo de trabajo que han tenido para poder hacer esta guía, la posibilidad de una casa nido cuando existen hijos con necesidades especiales y la casa nido en esa situación, en una custodia compartida, hijos, casa nido, necesidades especiales, o no se ha debatido ese problema. Es el caso concreto no, a lo mejor se ha hablado pero no se ha entrado de lleno en eso. La casa nido como tal, bueno, pues igual hay que ir caso por caso, pero también la experiencia lo que nos indica, yo creo que a la mayoría, es que no suele funcionar, suele ser muchas veces un punto más de conflicto que de unión o de consenso. Ahora bien, tratándose de menores con unas necesidades especiales, pues que no sé, que sufran con un cambio de vivienda, bueno, pues se podría haber analizado, pero es verdad que la casa nido como tal, como concepto, a mí no me parece positiva, no me parece que sea una cuestión positiva. Habrá que ver esos casos tan concretos donde a lo mejor sí sea positivo por el interés del menor. Bueno, pues ya es que se nos acaba completamente el tiempo. Quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los panelistas. Ha sido todo súper interesante. Yo hubiera seguido, vamos, yo seguiría, como soy encantada y soy una enamorada del derecho de familia, estaría hasta las 12 de la noche o hasta mañana, día y noche con este tema. Pero supongo que se aburrirían todos y se marcharían. Y vosotros también me aburriríais y diríais, adiós, adiós, no quiero saber más de vosotros, de ti, Paloma. Os quiero agradecer muy sinceramente todos vuestros conocimientos, que nos los hayáis puesto para todos, para que todos podamos aprender mucho más y podamos compartir
y podamos tener y generar nuevas ideas, que eso es precisamente, yo siempre digo a todos mis clientes, mirad, cuando tenéis hijos tenéis que hacerles independientes a la vida, por eso les enseñáis cosas, para hacer que su mente sea creativa y vea nuevas cosas y diferentes posibilidades puedan elegir dentro de las mismas. Doy las gracias de nuevo al decano del Ilustre Colegio de Salamanca que nos ha acompañado, también al del Colegio de Abogados de Madrid, por supuesto, a mis compañeros del Consejo de Asesores de Familia que estamos preparando siempre en la última situación para que sea lo más interesante para todos los que estudian el derecho de familia. Gracias, Ana Clara, gracias, Pilar Fernández de Gra, gracias, Diana, gracias, Andrés, gracias, Antonio, gracias, Rosa y gracias, Julia Clavero. Quiero que todos podáis tener una buena noche. Os agradezco también a todos los que nos habéis acompañado en este debate que nos ha parecido todo súper interesante. Y os esperamos, como os hemos dicho, en todos los próximos debates que la sección de familia tiene previsto hacer los segundos martes de cada mes de 7 a 8:30 más o menos aproximadamente. Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós, gracias. Adiós, gracias. Chao, chao.